carta a Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 25. La restauración, restaurar significa reparar, corregir, restablecer, reconstruir. Siempre me gusta un ejemplo de si la pared está cuarteada, descarapelada, destintada X, restauración es volverla a pintar, volverla a que quede no como antes, aún mejor, porque tenemos un Dios de misericordia, de amor. Con todo respeto, hay ciertos pastores que no creen en la restauración, y en la Biblia hay muchísimos casos de restauración. Es algo fuerte cuando, por ejemplo, David, que es rey, Elías, cuando dice en un estado depresivo, derrotismo y en la situación de cansancio espiritual y físicamente, mejor quítame la vida, no soy mejor que mi padre, esa frase trasciende el mucho por ser el profeta del viento, del fuego, del poder, del terremoto, y es algo muy, muy difícil de entender el pedir la muerte. Mejor quítame la vida, como quien dice, y mi llamamiento y el ministerio y lo que me has dado y X, y puede costar trabajo entenderlo. Pues el apóstol Santiago dice que Elías tenía también como humano las mismas situaciones que cualquier persona, tentaciones. No quiere decir que el que es tentado ya pecó, no, es la trampa por ahí, es sometido a prueba, por otro lado, una tentación. Pero encontramos así muchos casos de restauraciones: el Pedro que negó, Sansón que falla, que aunque pierde la vida, logra ser restaurado en este sentido, en este aspecto. De ahí que hemos de creer, o a lo menos en mi sentir, que hay un Dios que nos repara, que nos ayuda, que nos restablece, que nos guía, pero como el hijo pródigo, otro restaurado en la parábola de nuestro Señor Yeshua el Cristo, que hubo un arrepentimiento verdadero, real, y llega a ser restaurado, pero de una manera bien bonita, bien hermosa. Creo que usted en su vida, como esté viviendo, solo usted, solo yo sabemos, y desde luego el Todopoderoso, que hay que buscar una restauración en nuestras vidas, y no por pecados, o que se lleve algo ya de condenación y X situaciones. Siempre hemos repetido que, bueno, yo estoy bien. Alguien puede decir, yo una vida muy bien ahora con el Señor, pero podemos estar mejor. Amén. Y además, en medio de todo, siempre habrá un detallito por ahí, que no hay que dejarlo crecer, que no hay que dejarlo que se desarrolle exactamente, para no caer en un tipo de situación que luego la levantada es más difícil. El hecho es que David era poeta, profeta, levita, era cantor, pastor, escritor, era guerrero, y tiene muchos dones, y era un hombre como quien dijera polifacético, ¿verdad? Por ahí. De ahí que en medio de todas esas cualidades, cuando él ya es rey, tiene un problema grande cuando falla con Betsabé. La escritura inicia cuando dice en el capítulo 11, verso 1 del segundo libro de Samuel: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, Era parte del testimonio del rey que va a la guerra. En algunas películas, libros, usted verá imágenes de que el rey o está hasta atrás viendo, supervisando las batallas, la guerra, o está hasta adelante en plena guerra.
Y este era un ejemplo y era algo que alentaba a los ejércitos, al pueblo, y los reyes tenían como un tipo de cobertura, algo especial, que era raro que mataran a un rey en las guerras. De ahí que los veían como, hablando bíblicamente, como enviados del Eterno, protegidos del Eterno. Y en parte es cierto, pero hemos de recordar que todos los siervos del Eterno, por mucha predisposición en sus llamamientos, o que por ahí se menciona, ¿no?, ya eran predestinados, por eso eran especiales. No hay uno que no la haya sufrido, que se las haya visto bien difícil, y no en una situación, sino en varias. Una cosa es tener un llamamiento, que todos los tenemos, y otra es que seamos intocables, que no vaya a afectar a la persona. En una guerra hay heridos, pero es parte de, y de ahí que esta enseñanza debe ayudarnos, desde luego, debemos de tomarla para no caer en este tipo o peores situaciones, desde luego. Ahora, aquí en cuanto al rey David, hay situaciones que no entendemos y no comprendemos, de no ser el factor humano, y que nadie es perfecto, y humanamente el único humano perfecto es Yeshua, amén, en su encarnación. Ahora, entonces dice aquí, como era la costumbre, el tiempo, los reyes salen a la guerra. Pero David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y van a la guerra contra los amonitas en Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer falla, desobediencia. Desobediencia lleva a rebeldía. Y a nivel de él como rey, siempre iba a ser más fuerte, siempre va a ser más delicado, porque se entiende que hay una dependencia más fuerte de un ministerio a este nivel, hablando de ese tiempo y de estos también. Y el no obedecer, recordemos lo de Jonás, que también fue restaurado, aunque tuvo que pagar las consecuencias como todos, y de alguna manera o forma desobediencia lleva a rebeldía. Ya desde aquí es un tipo de falta, es un tipo de pecado. No podemos nosotros apartarnos, separarnos del Eterno, y cuando se tiene el ministerio, el don, la obligación, la responsabilidad, o lo que el Señor pone en nuestras vidas por hacer, así no sea un don o un ministerio o un servicio, tenemos que cumplirlo. Hay veces que cuesta mucho trabajo entender, comprender la voluntad del Eterno en nuestras vidas, y saber qué hacer y cómo hacerlo, cuándo, dónde y con quién. Pero hay otras que es descarado, que es claro, que es directo, que no se necesita ni siquiera una revelación especial, o consultar a un profeta, o un consejero, o la escritura. Es directo, es esto, lo tenemos que hacer, lo tenemos que realizar, porque está de acuerdo a la vida que tenemos, que llevamos, y si no obedecemos, si es equivalente a no cumplir lo que el Eterno dice. Cuando Él habla, hemos de tratar de entender de que es un mandamiento, y que Él es nuestro altísimo comandante jefe. Si lo vemos como guerreros, como el pastor, lo vemos como ovejas, como parte de su pueblo, y lo que Él dice es ley, es determinante. No podemos decir no me gusta, no me parece, tengo que hacer esto otro, o cosas diferentes, muy diferentes, cuando Él está demandando nuestras vidas. Entonces, aunque no somos un rey, un profeta, un apóstol, un pastor, y quién sabe cuántos títulos por ahí, ¿no? Pero tenemos nosotros que obedecer cuando Él manda, cuando Él habla, cuando Él dice, como Abraham en ese tiempo, que Él obedeció. Y obedeció, y por ahí viene mucha enseñanza. Es que fue obediente, es que fue fiel, sí, pero él obedeció porque escuchó la voz del Eterno. Amén.
Y en esa prioridad de Él y para nuestras vidas, aquí empieza y es el inicio de una serie de fallas que tiene el rey David. Primero, desobediencia lleva a no te hago caso, a eso equivale, para con el Todopoderoso, equivale entonces a un acto de rebeldía, tal vez en menor grado o en mayor grado. Tan es así que va de la mano, desobediencia lleva a rebeldía, por lo que sigue. El rey Saúl, él no fue restaurado. Y cuando quiso, ya no podía. Fue advertido. Se le dijo. Y como el pecado de obstinación y de desobediencia en el caso de él, y de rebeldía es como de adivinación, es comparado a la fuerza de un pecado de ocultismo. Hay pecados de ocultismo disfrazados por ahí y que nosotros no alcanzamos a entender. Por eso tiene que ser un arrepentimiento real, verdadero, porque sobre el pecado de ocultismo, y voy a decir algo fuerte, de crimen, como lo que pasó con David, y de todo tipo de pecado, por grave, por la cantidad de pecados que sean, por los peores que se puedan mencionar, el poder en la misericordia, el amor y el perdón de la sangre del Cordero bajo confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo y nos limpia de toda maldad. Cuando damos un aplauso al Señor Yahshua. Amén. Aleluya. De veras que solo Él. Entonces, se quedó en Jerusalén, no fue como los reyes, no fue como él acostumbraba. Y del versículo 2 al 5, la desobediencia nos debilita, es definitivo. Se pierde fortaleza. La falta para con Dios es una separación que hay que rápido corregir, si no, entonces el mal tiene una autoridad que nosotros le estamos dando. No puede tomarla porque quiera, no. La palabra concupiscencia significa el deseo de pecar, y es el deseo. La palabra tentación, ya lo decíamos, es el que es sometido a prueba, o es también como una trampa para que la persona falle. Entra concupiscencia, entra tentación. Y el otro paso, pues ya, es la falta. Y es lo que nos aparta de el Señor y entonces nos debilita. Y lo que pasó con el rey David. Y del verso 2 al 5, se lo voy a leer rápidamente, dice: y sucedió que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, está en el palacio, se levanta y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, hablando de Betsabé. El balcón, su terraza, se levanta, no fue a la guerra, está ahí muy cómodo, se asoma, ve a Betsabé desnuda y muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Urías era un guerrero de David, un servidor, y cómo amaba a su rey. 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, Betsabé vino a él, y él durmió con ella. La palabra durmió es relación sexual. Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, la embarazó, y envió a hacerlo saber a David. Betsabé le manda un mensaje a David diciendo: estoy embarazada. Bueno, gran problema para el rey. Inicia esta relación, la embaraza y cae en el pecado de adulterio junto con fornicación, y un tercero de codicia. Un mandamiento dice: no codiciarás ni mujer, ni casa, ni propiedades, bienes, nada de alguno otro. Y otro, tomar mujer ajena.
ajena porque tenía dueño. Los reyes podían tomar mujeres en ese tiempo. Había leyes. David tuvo a Abigail, tuvo otra por acá, tiene a Betsabé y así. Hablando de ese tiempo y de esas leyes. Inclusive cuando una mujer era estéril, era un tipo de maldición. Y a los 10 años, si la mujer no concebía, podía tener el hombre hijos con su hermana, su prima o con la mujer que trabajara ahí con ellos. Eso pasó con Abraham, que tomaron a esta Agar, aunque era de otra raza, pero estuvo de acuerdo Sara, tenían que estar de acuerdo. Ahora, si y la Biblia dice que pasados los 10 años Sara no pudo tener hijos, entonces toma a Agar, ella está de acuerdo y hasta cuando esta Agar da a luz, ella tiene las piernas abiertas en posición como si ella fuera la que estaba dando a luz. Ya estaba la promesa de que vendría Isaac, pero pues adelantan y pasaron casi 18 años, 20, para que naciera Isaac, porque la luz que se necesitaba, esencia del alma, es de padre y madre y lo tienen los hijos, y es una luz, y Abraham no la tenía suficientemente alta o fuerte para el que iba a nacer. En lo espiritual eso cuenta muchísimo. Bueno, el hecho es que en este sentido entonces no es una falta. Luego pensamos, pequé en esto, pero alrededor hay otro más. Por eso hablaba yo que desobediencia lleva rebeldía a no hacer caso de la gracia del Señor. Me separo del Señor, y que tomar mujer ajena es fornicación, es adulterio, y por ahí son 2, 3, 4 y no solamente uno. Este es el problema, a lo que lleva uno tras otro tras otro. Al 11, David manda entonces, en ese problema que ya tenía de haberle embarazado, al esposo de Betsabé, Urías, le manda dejar la guerra y lo manda a atender a su esposa para que estuviera con ella y para provocar que se creyera, y que lo creyera Urías, que él fue que había embarazado a su esposa Betsabé, ya que por la orden del rey, deja la guerra y ve y atiende a tu mujer y está tú con ella, para que su embarazo quedara ahí como cubierto, él quedara protegido de esta falta. Pero sucedió algo, que Urías amaba tanto a David que no fue a ver a su esposa y estar con ella. Se quedó a la puerta del palacio cuidando al rey. Imagínese, lo manda para que esté con la esposa y él se proteja a sí mismo, y por amor al rey más que a la esposa, en ese momento se queda ahí en el palacio para cuidar al rey. Eso se llama traición, mentira, hipocresía, abuso de autoridad. Ya van 4 pecados, más 2 anteriores, más 3, ya son 9. Recuerdo cuando éramos jóvenes, no creyentes, que nos subimos a un auto ahí, los amigos habíamos tomado, y en un auto, no sé cómo le hicimos, éramos como 10 en un carrito, en sentido contrario, exceso de velocidad, tomados, y el que manejaba no traía licencia, nada, sin luces, y chocamos con una patrulla. Y nos llevan a la delegación en Iztapalapa, estaba hablando de hace casi 50 años. Y estando ahí en la delegación todavía gritábamos al del Ministerio Público y todo, porque uno de ellos tenía un padre que era licenciado muy reconocido en ese tiempo, y estábamos confiados que iba a venir. Y sí, llegó. Y todos decíamos, o sea, solo porque chocamos,
Pero no, nos agarramos a golpes con los patrulleros y era choque con la autoridad, que rayamos el piso, que arrastramos un poste, que afectamos la patrulla que es propiedad federal, que ofendimos a la autoridad. Bueno, eran como 20 delitos o cargos y nosotros pensamos que era uno. Mucho cuidado, porque así luego sucede en nuestras vidas. Y la restauración no es de un pecado, va a ser de varios. Si yo le robo a alguien 200 pesos, luego se lo repongo, ni me ve. Ahora le estoy quitando la comida del hijo, la medicina del enfermo, o le estoy quitando el pago del abono, qué sé yo, y hace coraje, se enoja y se puede enfermar. Entonces no es un pecado, ahí ya van como 5. De ahí que en esa envoltura que luego agarramos no nos damos cuenta. Dice el verso del 6 al 11, entonces David envió a decir a Joab, hablando de lo anterior, envíame a Urías Eteo, y entonces se le envía. Cuando Urías viene con David, le preguntó por cómo estaba el pueblo y cómo estaba la guerra. Y entonces David le dice a Urías, deja un poco la guerra. Y dice así, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real para que fuera a ver a su esposa. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y no descendió a su casa. Se quedó ahí para cuidarlo, para protegerlo. Y ya hablamos que entra la hipocresía, la mentira, la traición y abuso de autoridad para protegerse, para cubrirse. Entra también la mentira, entra también el engaño. Le aumentamos. Hay faltas y fallas que nosotros luego cometemos. Tal vez con necesidad, pero hay otras que es con toda la intención, con todo el dolo, con toda la alevosía, con todo el abuso, con toda la maldad, y todavía mentimos sobre lo que hacemos. Es pecado sobre pecado. Desgraciadamente, así somos. Y viene otro pecado ahí, cobardía, porque en medio de lo hice y fue así, y a propósito, casi nadie va a tener ese valor. Y hay que excusarse, hay que inventar. Bueno, es que hasta ponemos a otras personas, ¿no? Es que robaste. Bueno, es que a ver, el otro también roba y él hizo. No, espérate, deja a los demás. Estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. Nos están cuestionando, nos están diciendo. De ahí que, por eso hablo yo de una restauración. ¿Cómo está su carácter? Parece que es lo que el Eterno nos deja para trabajar con Él. Porque aquí hay carácter, Aquí muy santos, muy juzgosos, muy rectos, decimos, hablamos. Pero en la calle, de cualquier cosita, ya se exasperó uno, se aceleró. Y hay que tener cuidado. Entonces, en esta situación, ahora David lo que hace es emborracharlo para provocar que vaya otra vez a buscar a su esposa y pueda estar con ella. Pero otra vez no llegó a su casa Urías. Ya es la segunda vez, versos 12 y 13. Dice la escritura. Y David dice a Urías, quédate aquí hoy y mañana y al día siguiente. Entonces se queda, y dice el 13, y David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y le dijo, vete a ver a tu esposa. Y él sale a la tarde y otra vez no llegó a su casa. La segunda vez. Pecado sobre pecado. Otra vez quiso cubrir su falta. Urías no va a la primera por protegerlo a él, la segunda lo emborracha, pero Urías estaba siendo dirigido, y me atrevo a decirlo, por el Espíritu Santo, aún tomado, para que David tuviera que enfrentar la situación. Y aquí viene algo hermoso. David, tienes que enfrentar la situación.
porque después de esto vas a ser bendecido, vas a ser restaurado. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando iba a entrar a Jerusalén? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, cuando el gallo cante 3 veces me vas a estar negando. Esta es una enseñanza que cuando el gallo canta 3 veces, el mismo tono, el mismo tiempo, está anunciando traición. En parte del libro hebreo que habla de eso, de el lenguaje de los animales. Y eso está haciendo el Señor Yeshua. Él conocía, él tenía ese conocimiento del gallo que anuncia traición. No siempre que cante un gallo y va a estar usted, a ver, fueron 3, no. Pero a lo menos ahí, en ese lenguaje, sabían lo que significaba. Y le dice el Señor a Pedro, me han pedido y te van a zarandear como el trigo. Vas a negarme cuando el gallo cante. Y todo le dice, voy contigo hasta la muerte. Pero el Señor le dice, y una vez terminado, cuando pases esas negaciones, regresas para confirmar a tus hermanos. Le estás diciendo, vas a fallar. Le estás dando a entender, me vas a negar. Te van a zarandear como el viento zarandea el trigo, pero vas a regresar y vas a ser confirmado y confirmar a tus hermanos. Tenemos un Dios de misericordia, de bondad, de amor, de perdón, de restauración, que muchas veces en medio de prevenir que podemos saltar o fallar o que va a suceder por adelantado, nos está diciendo que vamos a ser perdonados y restaurados. Como dice Romanos 8, dice que ni la muerte ni la vida, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, la muerte, el hambre, la escasez, la persecución, dice, antes anticipado de todas estas cosas que podemos sufrir o enfrentar, que nos van tal vez a tirar o a doler, antes somos más que vencedores, anticipado de que va a suceder, nos está declarando la victoria por su amor, su restauración, su perdón a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? A su nombre. Es que la misericordia del Señor es tan grande que no entendemos. Y una cosa es la gracia y otra es la desgracia. Y abusamos. Bueno, me va a perdonar otra vez como David, no, 2 veces. No, ya me perdonó una vez y ya me levantó. Pues viene la tercera y viene la cuarta. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta tocar fondo. Hay quien toca fondo y ni así. El hecho es que todo eso debe ayudar a nuestras vidas. Y sigue hablando entonces la Escritura. Y luego viene algo tremendo. Verso 15 al 17. Y viene un pecado gravísimo, algo muy fuerte que se llama crimen, porque David fue el autor intelectual. Entonces David ordena colocar a Urías en la guerra en la línea de hasta el frente, porque pocos la libraban ahí. Hasta muera al frente me lo colocas para que muera y su plan diera resultado. Pecado sobre pecado. Ve, no obedece, lo emborracha, 2 y 3, le quito la vida. Y van a ver adelante algo tremendo. Entonces dice el verso 15 y 17, 15 al 17. Y escribió una carta diciéndole a Joab, o al comandante del ejército de Israel, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Y retírense de él, retirados de él, para que sea herido y muera. Con toda la intención de que muriera, con toda la conciencia, con todo el deseo que había ahí. Era rey, era humano, un espíritu de muerte. Vaya que rey, tenía la riqueza, el reconocimiento, desde niño era hermoso, era reconocido, ya había vencido a Goliat.
Ya estaba el canto de que David mató a 10,000 y Saúl solo a 1,000 en la envidia del rey Saúl cuando era rey. Y ya habían pasado muchas de las glorias de David, muchas de las presencias del Eterno en su vida. Y ahora, increíble, uno diría, ¿no? Pero ¿qué es de nosotros? Es la aplicación. No quiero que nos sintamos culpables, sino que valoremos la misericordia de Él en nuestras vidas. ¿Cuánto decimos amén? Porque Él es bueno. Se pasa el Señor de veras para que muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Bueno, es un hecho que ya estaba el plan. Y dice el verso 17: y saliendo luego los de la ciudad peleaban contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, pero murió Urías. Lo logró. Es tan culpable el que planea la muerte, que fabrica todo, como el que lo mata. El problema es que aquí no había un criminal, porque en la guerra son autorizados a matar. Es más, van a eso. No se podía culpar a nadie, porque en la guerra, ¿quién lo mató? El culpable directo entonces es David. Crimen. Se oye fuerte por ser el rey. El pecado del crimen. Pero dentro de las leyes para nosotros, tal vez un poco raras, había una ley para los que van a la guerra, para los que son guerreros. Y la ley de la guerra dice así en Deuteronomio 20, versículo 5 y 6. Es lo tremendo que decía lo que viene. Y dice así, Deuteronomio 20, ¿qué les dije? 5 y 6, ¿verdad? A ver, que me ando perdiendo un poquito. Aguánteme tantitito. Ya. Dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Habla de quien se acaba de casar. Urías todavía no tenía hijos. Era el primero que iba a tener con Betsabé cuando la engendrara. Pero está en la guerra y hay una ley que decía: si tú te casas, tienes que estar mínimo 1 año con tu esposa. Atenderla, cuidar tu casa, tu ganado, tus bienes. Porque si no, cualquiera llega y te quita la casa y no es delito. Cualquiera llega y te quita el ganado, los bienes y no es delito. Y cualquiera toma a tu mujer y no es delito. Urías estaba en esa condición y el rey David pudo haber echado mano de que estaba rompiendo el edicto y la ley del recién casado y que él tenía una doble autoridad, 3 autoridades para quitarle a Betsabé: 1 por ley, 2 como hombre y 3 como rey. Y vaya, en la autoridad del rey tenía todo en la mano para tener a Betsabé, pero se le olvidó. Cuando se aparta alguien del Eterno, se nos olvidan las leyes de Dios. Nos apartamos, se nos barre, ¿no? Nos llega el cerebro de teflón. Y la ley dice así: quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Luego dice el 6:
y quien ha plantado viña es el árbol viñedo, el arbusto que genera el fruto de la uva, y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. 7, verso 7. Y quien se ha desposado con mujer o se ha casado con su mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y habla el 20 desde el 1 de las condiciones de la guerra. Esto es cuando muere por no obedecer de estar con ella y muere en la guerra, y es lo que hizo David. Pero podía verlo en el orden de Dios y había una ley. ¿Por qué estas leyes? Hay cosas que luego no entendemos. Pero David no era necesario que lo mandara, que lo emborrachara y que lo enviara hasta adelante para morir. Otra de las fallas es que la persona se pierde. Decíamos de Jonás, el Señor le dice: ve a Nínive, él se va a Tarsis. Él pagó su boleto, dice que él pagó el precio del boleto al cambio de dirección. Cada quien pagamos las consecuencias y hay un precio. Como dicen, hay una factura que pagar. El hecho es entonces que David comete el crimen cuando pudo haberlo evitado y aplicar la ley. Pero dice el verso 26 y 27 que Urías ya muerto en este aspecto, en este sentido, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por él. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Ya muerto, entonces ya Betsabé va a vivir a casa de David. Pero ya esto obvio que no le agradó al Eterno. Y ya empiezan a vivir. Importante. Ni Betsabé ni David pidieron perdón todavía a Dios. Muchas veces yo he escuchado muchas predicaciones y con todo respeto todo va sobre David. Y siendo rey y por no ir a la guerra. Pero Betsabé sabía que era hermosa, está desnuda, sabe que el rey la veía por ahí. Pues Betsabé también tuvo culpa. Betsabé también tuvo su participación. Ella podía haber dicho: está bien, eres el rey, tienes autoridad y puedes tomar las mujeres que quieras, pero yo tengo mi esposo. Y esté donde esté, me quita la vida, pero no me tomas. Para el rey, fama, gloria, riqueza, palacio. Aparte, se enamoró también de David. El hecho es que en medio de toda esta situación, y que eso nos, otra vez la frase, nos debe ayudar a ver todo lo que hay alrededor. A ver todo aquello. A veces que hablamos muy fácilmente. Dios nos permite hacer reflexiones diario que mandamos por WhatsApp, diario. Prácticamente son predicaciones. Y no nació por lo de la pandemia, no eran diario, pero bueno, ya gracias a Dios, no sé ni cómo llegan a tanta gente y cada quien tiene sus grupos y eso, ¿no? Pero esto lo comento porque está pesado, no es fácil. Es una responsabilidad y otros están como yo, hasta con más carga de trabajo. Pero una hermana me habla y me dice: oiga, le mandé un WhatsApp. Dice: no me contesta, le puse un problema. Y le contesté yo:
le dije el problema de su hija, ore por su ropa, ore en su cama, unja la recámara, ponga alabanzas, deje una Biblia abierta, bendígala, dele mucho amor, ore de rodillas, lea estos salmos. Y no sé qué tanto le dije. Y pasan como 2 meses, ella es creyente de como de 20 años. Y me pone, usted seguro ni lee los WhatsApp. ¿Quién sabe qué haga? No me está atendiendo. Es una hermana que es de provincia, ni la conozco, ni nunca la he conocido. Y eso nada tiene que ver, tenemos que servir. Pero la manera en cómo me escribió y otras cosas, le tuve que contestar. Primero respóndame si está haciendo todo lo que le dije. Y le recomendé, busque una congregación y busque un pastor. Su problema no es de una oradita, es de todo un pastoreo. Y usted no cuidó a su hija desde niña, pues también es culpa de usted. Yo tengo casi 600 gentes puro WhatsApp, diario. Tardo casi 2 horas en estar pasando todo eso. Digo, hermana, no estoy jugando. Y por ahí dijo algo, puso algo fuerte desde el inicio. Como yo recuerdo a María, que habla de Moisés y cómo le fue. Cuando David tiene en la mano a Saúl para matarlo, y el rozar su capa de rey, dijo, no, todavía rey. Deje que Dios aplique la justicia, no en los ellos, en quien sea, y nosotros hemos de orar y hemos de tomar nuestros límites, sean siervos o no. No tenemos ningún derecho, ninguna autoridad, y menos como se esté viviendo, para estar hablando de otros. Amén. Porque cada quien tiene su responsabilidad y su encuentro con el Eterno. Y si Dios no lo quita, usted no lo va a quitar ni puede quitarlo. Porque los llamamientos son de Dios, los perdones son de Dios, las restauraciones son de Dios y todo depende de Dios. Cuando dan un aplauso al Eterno. Amén. Todo es de Él. Y luego, hay situaciones que ni siquiera saben, ni siquiera se entienden. Y ni modo que la persona va a estar ahí diciéndole uno por uno, aquí y allá. Es que pasó esto. No sabía. Pues es que, imagínate. Y el culpable siempre va a ser el que no habla. Pero a poco va a estar hablando y explicando y diciendo, y uno por uno, y así pasó y así sucedió. No estamos para eso. De Dios es la guerra, uno tiene que entrar, Dios protege, y si alguien conoce a una persona, la esposa o el esposo, son los hijos y es el Eterno. Amén. Ahora, en este aspecto, en este sentido, David es descubierto, obvio, y el Señor manda a Natán, un profeta del Eterno. Y dice el versículo 9 y 10 del capítulo ya el 12, y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, le está diciendo, tú David, tú lo mataste. Le está echando la culpa directa, como decíamos, porque en una guerra todos matan, pero él planeó todo. Y dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Otro pecado, menospreciar la orden del Eterno. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Ya, le cae el cuestionamiento, él es descubierto y le manda al profeta. Hay profetas de juicio.
escatológicos como Daniel, últimos tiempos, de poder como Elías, como Eliseo, mesiánicos como Isaías, quien tiene más profecía del Señor. Y hay profetas que no son profetas, y a todos les llaman profetas. Una cosa es don de profecía, la profecía que toma alguien y suelta una profecía, pero el que es profeta es otra cosa. A lo menos aquí son mínimo 12 años para ungir a alguien como profeta. Y se tiene que cumplir, porque la profecía se tiene que cumplir. Una cosa es don, unción, toma quien quiera. Y una cosa es palabra de exhortación, de aliento, de ánimo, de fortaleza, de revelación, de ciencia. Y otra cosa es profecía. La hay a corto, a medio y a largo plazo. Pero la profecía hay veces que dice fecha, lugar, hasta personas. Y eso no es tan fácil. Existen los profetas, pero créame que luego a todos les llaman profetas, apostolitis, pastores, y ya vemos de todos. Por eso yo no voy de acuerdo con los títulos. Amén. Sino que todos somos siervos. Y tenemos que hacer eso, siervos. El hecho es que en ese sentido o aspecto llega el profeta y le dice a David, pasa esto, le suelta por ahí una palabra, y David dice, merece la muerte. Y qué tremendo entonces, cuando viene ya la aplicación del juicio, verso 13 y 14, capítulo 12, dice, esto tú lo hiciste en secreto, David, le dice Natán, le dice el profeta a David. Mas todo lo que te va a pasar lo vas a ver Israel. Va a ser a la luz del sol. David, no vas a morir. Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Le está adelantando que va a ser perdonado. Con todo lo que hablamos de David, bueno, que dice aquí, le dice, no morirás. Lo que hiciste, David, es ojo por ojo y diente por diente. A no ser que Dios perdonara, esa era la ley. Mataste, mueres, pero tu hijo es el que va a morir. Mejor nos arrepentimos, porque luego el Señor pone el dedito donde más duele. Yo lo merezco, yo lo hice, yo lo provoqué, yo lo realicé. ¿Por qué el hijo? ¿Por qué la hija? ¿Por qué? A veces así. Hay muchas situaciones que los hijos viven o sufren, adicciones, robos, problemas de sexo, cambian y muchas cosas. Y un gran porcentaje es por los padres. Y no lo sabemos, no tenemos la revelación. Por eso es hermosísimo lo que llamamos Teshuvah, hebreo, que significa en español arrepentimiento. Porque ahora que llega el año nuevo bíblico, la fecha de Dios en la Biblia cuando nace el Señor es septiembre y no diciembre. Pero son 50 días de oración o 40 diario pidiendo perdón para poder entrar a un año nuevo, que aquí significa vida nueva. No es un año más, significa vida nueva. Pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y nos perdona de toda maldad. Pero no confesamos. Una cosa es perdona mi pecado y otra cosa es robé a Roberto y perdóname porque le robé a Roberto. Esa es confesión. Es muy fácil decir perdona mis pecados a confesarlos. Y pecado no confesado es pecado no perdonado, y pecado no perdonado provoca maldición. Por eso tal vez sigue, no puedo dejar de hacer esto. Si Job, que no pecó, estaba siendo atacado,
se rapa, se desnuda, se tira boca abajo, la máxima humildad, y está pidiendo perdón y no entendía. Y era un hombre justo, recto, apartado del mal, nadie como él. Él intercedía por sus hijos, hacía comida, hacía fiestas, veía por ellos, les daba lo mejor, y se tira como el pecador más vil y suelta la frase hermosísima: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, amén. Pero cuando usted pide perdón y Dios le perdona, dice Apocalipsis, los acusadores de los hermanos, se lo compara con el diablo, el acusador. Se está haciendo la obra del diablo. Si la persona se arrepintió de corazón, sinceramente Dios perdona. Nadie puede condenar, enjuiciar, señalar sobre el pecado perdonado por Dios, porque está en contra de la obra de Dios. Así de fácil. ¿Y usted cómo sabe si la persona fue perdonada o no? Por eso la enseñanza del hijo pródigo está preciosísima, en un arrepentimiento, pero de veras qué bárbaro este joven. Con todo llora y dice: y regreso, y voy a ser más vil, y voy a empezar desde abajo, y voy a demostrarle a mi padre que he desperdiciado los bienes, pero voy a hacerlo porque lo tengo que hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando decimos amén, aquí también hay que decir amén, estoy de acuerdo. Ahora, en este sentido, entonces, dice en el verso 13 y 14: no vas a morir. Y viene otro pecado: mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, y el hijo que te ha nacido morirá. Otro pecado provocó que blasfemaran. Él no blasfemó, pero provocó. Y la blasfemia, ofender a Dios, al Espíritu Santo, es pecado no perdonado. Anatema es maldición, pecado no perdonado. Y apostasía, irse con otro Dios, es pecado no perdonado. Y ahí le va otra, que la doctrina evangélica no lo menciona: la traición. Vean la traición en todas las partes que habla de traición. No es perdonado, mueren. Y eso no se toca. Y la traición está en todo: en trabajos, en estudios, en la familia, en ministerios, en iglesias, en compañerismos, en amistades. El espíritu de traición mata, aniquila, destruye. Para que haya traición tiene que ser alguien cercano. Los de afuera que digan, que hablen traición, pero el que está cercano, el que le da el beso en la mejilla, el que le da de comer y ¡pum!, o el que le da de comer. Y la traición lleva odio, rencor, codicia, envidia, ego, soberbia, vanidad. Son como 20 pecados la traición, ¿no? La traición no se entendía. El pecado más grande que tenía Barrabás, según los comentarios de los traductores y de esos tiempos, es que era un traidor. Cuando pecamos, traicionamos al Eterno. Es eso, lo traicionamos. Entonces David aquí cae participante de la blasfemia, de una traición de, como dice la Escritura, si esto afecta a los demás, deja de comerlo, y él lo provoca. El hecho es que el verso 18 dice: tu hijo murió. Un resumen: yo escribí 9 pecados y luego le subí a 15 por todo lo que estamos hablando: la desobediencia, la rebeldía. Cuando alguien desobedece es por el ego, no necesita a Dios. Y por ahí el adulterio, la fornicación, abuso de autoridad, la mentira, el engaño, la hipocresía, el crimen y todo esto, ¿no? Ahora viene algo preciosísimo. ¿Cómo logró David la restauración? El Señor se lo anticipó: el Eterno ha remitido tu pecado. El Eterno ya dio orden de que se te va a perdonar.
David recibió una bendición especial. De tu generación humanamente viene el Mesías. ¡Qué bendición! No se lo dijo a Abraham, ni a Moisés, ni a José, ni a ningún rey, sacerdote o juez de esos tiempos, de los más reconocidos. No, fue a David. Es como Moisés. A Moisés se le dio la revelación de yo soy el que soy, Yod, Hei, Bat, Hei. No fue a Abraham, a Isaac o a Jacob, patriarcas. No fue tampoco, repito, a un José. No, fue solo a Moisés. ¿Por qué? ¿Y por qué a David solo? A él le dio esta bendición. Imagínese, del hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, viene Yeshua. Hay bendiciones que se pierden por nuestra necedad, dureza, frialdad y falta de arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene un valor extraordinario. Pero hay otros que no, se pierde la bendición. Nosotros la perdemos, nosotros la provocamos. Muchas de las consecuencias aquí es por lo que hicimos acá. Mucho de cómo vivimos es por cómo oramos. Y si no orando adecuadamente o no orar lo que debe ser, de alguna manera Dios nos bendice. Imagínense orando. La voluntad del Eterno va a ser en nuestras vidas de acuerdo a eso, a una relación. La oración, la fe, sí hay que pedir, hay acá, esto, lo otro, así, acá, allá, y sí, pero básicamente es para estar en relación y en la presencia del Eterno. Amén. Y todas las demás son añadiduras. Y hay que pedir, y hay que adorar, y hay que alabar, y hay que servir, y hay que hacer todo. Pero básicamente fe y oración es para estar en relación y en la presencia del Eterno. Amén. Y de ahí viene todo lo demás. El hecho es entonces que viene la restauración. Tú no morirás, pero tu hijo sí va a morir. Y el hijo muere. ¿Qué es lo que hizo entonces David? Hizo una oración increíble. Salmo 51, y dice aquí en el encabezado, Salmo de David, cuando después que estuvo con Betsabé y cuando vino Natán el profeta, y dice así la oración de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí hay confesión, aquí hay arrepentimiento, aquí hay dolor, aquí no hay que perdonar mis pecados. Bueno, Señor, Él tuvo culpa. Mira que fue porque fue sin querer. Mira, no, aquí hay una entrega total y completa de un entendimiento que ha afectado, ha ofendido a Dios, que ha ofendido su alma, su propia alma, que se ha desvalorizado como persona, como rey, como el que ha quedado mal ante su pueblo, como el que de alguna manera se siente ahora, como dijo Jacob, soy como un gusano. Aquí alguien que sabe lo que está estresando, está llorando, le está doliendo y está hablando de una manera hermosísima. 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que solo el Padre, solo Dios le podía perdonar, que Él solo lo podía purificar, limpiar, santificar. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué palabras. Y aquí en Samuel dice que se tiró y que boca abajo en ayuno y oración y en una expresión de arrepentimiento verdadero. Y luego empieza esa restauración
Dice, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, Dios. Yo te puedo ofrecer sacrificios, holocaustos, pero el mejor sacrificio es mi corazón y mi espíritu quebrantado, contrito y humillado. Y viene el aspecto de la fe. Crea en mí, oh Dios, en corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me apartes. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un varón me dijo, como 5 que han llegado en esos 41 años que el Señor me permite servirle. Yo no sé qué es aquí, ni sé quién es usted. Tocó y entró y platicamos. Pero he matado. Una vez me dijo que dijo que había matado, que ya llevaba 3, que ya no aguantaba. Y le prediqué sí, así enfrente de él. Si tú haces esto, Dios te perdona. Si, ¿qué hago? Entrégate. Pero antes léelo todas las noches, 30 días, para que Dios haga una obra y lo puedas entender. Lo entendió, para él no era ni creyente. Lo hizo. Vino conmigo como a los 4 meses. ¿Se acuerda de mí? Le digo, sí. Lo hice. Me entregué con unos federales, me llegué en la delegación, me entregué en la procuraduría, como le llamaban en ese tiempo. Vino abogado, le dije, soy culpable. Ni caso me hicieron en ningún lado. Uno que investigó no encontró datos. De 3 crímenes estoy limpio y tengo paz en mi corazón. Por esta escritura que me enseñó a pedir perdón. Tal vez la persona no cambia, tal vez la persona no mejora, tal vez la persona no acepta al Señor, porque nosotros no le hemos pedido perdón. Me ofendió, me gritó, sí, pero yo dije, este está loco, loca. Yo hablé mal. Eso puede limpiar al otro o a la otra. Como el caso de la República de El Salvador, y que un varón mató al hijo de una familia, pero nunca se lo podían probar. Y él compró una pistola. Yo fui a predicar a esa vez ahí, le vi la pistola y me dijo, es que lo voy a matar. Mató a mi hijo. Y de alguna manera era la novia de mi hijo, la hija de él. Y él era alcohólico y mata al novio de su hija. Antes se le habían muerto 2 hijos. 2 hijos y ella. Se le había muerto a esta familia 2 hijos. Y aparte matan al tercero. Y le dije, tiene que ir a pedirle perdón por pensar en matarlo. ¿Cómo? Si mató a mi hijo, si lo que quiere es matarlo, tiene que ir a pedirle perdón. Fue con la esposa, yo me regresé a México y fue a matarlo. Meses después me mandó una carta diciendo, y me contó, llevaba la pistola. Cuando tocamos, la puerta estaba semiabierta, entramos hasta la sala y él alcoholizado. Y cuando yo le dije, vengo a matarte porque mataste a mi hijo, él dijo, sí, yo lo maté. Porque no lo quería para mi hija. Pues te voy a matar. Y en ese momento le llegó el recuerdo. No lo tienes que matar, tienes que pedirle perdón. Se le trae la pistola, se le cae. Y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, porque venía a matarte, he entendido. Perdóname por pensar en matarte y venir a matarte.
El otro cae de rodillas, se arrepiente, se hace creyente, van juntos a la iglesia. Y la hija de el alcohólico o exalcohólico que se quedó sin novio se casa, tiene 2 hijos y se los dan a cuidar a este matrimonio y les ponen los nombres de los 2 hijos que habían muerto antes. Dios es grande, restaura, restituye, o sea, pone en el lugar, como cuando el Señor le dijo a Jeremías: ve a ver al alfarero cómo trabaja la rueda, cómo la vasija se le cae de las manos y se rompe. Y viene una frase hermosísima: y dile al pueblo, no podré yo hacer una nueva y mejor. ¿Cuánto le da una plaza al Eterno? ¡Aleluya! Una nueva y mejor de la vasija que se rompió. ¿Cuántos dicen amén? Y terminamos. Dice el verso 24 que entonces toma a Betsabé y le da otro hijo llamado Salomón, rey. Y todavía más, cuando Dios nos permitió leer esta parte por primera vez en mi vida, obvio, sin tener yo la revelación que ahora que podemos decir al predicar de David, yo me vi aquí, no como rey desde luego, pero sí el recordar cómo la misericordia del Señor es tan grande, tan hermosa, que sí tuvo que pagar. En un momento dado muere el primer hijo que tuvo con Betsabé, pero lo restaura y le da el otro, Salomón. Y lo precioso, que le respetó el pacto, y que de David vino la descendencia del Mesías. No se la quitó, no le quitó esta bendición y este premio tan enorme. Y la parte final, cuando David está muriendo, dice así en el capítulo 23. Mire, escuche qué palabras. Estas son las palabras postreras de David. Y dijo el varón que fue levantado en alto. Hablo del segundo libro de Samuel 23. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hablarle a alguien así y lo que había hecho. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Yahshua le está diciendo, de ti viene el justo que va a gobernar entre los hombres, que va a gobernar en el temor de Dios, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Te habla el Señor Yahshua, el que viene de ti, David. Y luego dice el 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, como diciendo, ya no era lo que yo merecía, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Se lo respetó. Y se lo respetó porque lo perdonó, porque lo restauró, le dio otro hijo, siguió en el reinado y no le quitó la bendición a la que estaba destinado, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sobre su palabra Él perdonó a David y nos puede perdonar a nosotros. ¿Cuántos damos un aplauso de agradecimiento al Todopoderoso, al Rey de la Gloria? Amén.
Repitan conmigo si usted siente en su corazón. Es una oración muy corta. Padre, gracias por tu palabra. En este momento te pedimos que nos ayudes a tener el tiempo, a ver en nuestras vidas todas nuestras faltas, que podamos recordar, y más si en este presente hay ataduras o yugos de esclavitud. Haznos sensibles para confesarte, pedirte perdón adecuadamente, pedir perdón a nuestro prójimo, a los que les hemos fallado, pedir perdón a nuestra alma y ser restaurados por tu amor, por tu misericordia. Bendito eres. Amén. Amén.